Nuevamente sean bienvenidos a su curso de instrumentación industrial. Felicidades por haber llegado a esta etapa del curso, que es de los últimos temas que vamos a tratar. Bien, específicamente el tema que vamos a ver es control asistido por computadora. En este tema vamos a hablar acerca de las grandes volúmenes de información que se trabajan dentro de la instrumentación y cómo se controlan a través de un computador para obtener un mejor proceso. Vamos a estar hablando acerca de las características de las interfaces hombre-máquina, los HMI, los sistemas SCADA, que son sistemas de adquisición de datos y control supervisorio, y también un poco de los sistemas de control distribuido, también llamados DCS. Bien, vamos a comenzar. Primero que nada vamos a ver los temas, como les había mencionado. Primero vamos a ver lo que es la parte de introducción y necesidades de la automatización, que es de donde nace precisamente el control por computadora. Después vamos a ver normatividad vigente respecto a las interfaces hombre-máquina que se utilizan de manera independiente en el proceso, pero que también se encuentran presentes en los sistemas SCADA y los sistemas DCS. El tercer punto va a ser los sistemas de control supervisorio y adquisición de datos, lo que son conocidos como sistemas SCADA, su definición, su arquitectura básica y algunos fabricantes y mejores prácticas que vamos a ver dentro del desarrollo de estos sistemas. Como punto número 4 vamos a ver acerca de lo que es los DCS, los sistemas de control distribuido, su definición específica, la arquitectura con la que trabajan y fabricantes y mejores prácticas. Esto es de manera general lo que contiene este penúltimo tema dentro de su curso de instrumentación industrial. Bien, hablando de la introducción a estos sistemas, debemos de tomar muy en cuenta cuáles son las necesidades de automatización que se tienen actualmente. Para ello nos vamos a basar en una normatividad que ya está preestablecida, denominada ANSI ISA S95, que nos muestra la siguiente pirámide. Sí, que en este caso es una pirámide de automatización. Esta en su versión original consta de 5 niveles, como pueden observar aquí ven más de 5 niveles, porque la última parte donde tenemos los sistemas MES, los sistemas ERP y los sistemas SAP ya son niveles de tipo administrativo donde se colocan ciertos elementos o cierto software especializado para poder cubrir las necesidades que se tienen que ver desde el punto de vista de la manufactura, los sistemas especializados llamados MES y el nivel corporativo o administrativo que son los ERP y los SAP, que esa es parte de la administración. Por otra parte, en la parte inferior que tenemos acá aparecen lo que son los sistemas SCADA a nivel operación y supervisión y aparecen también los DCS como una operación y supervisión de los sistemas SCADA, debido a que son sistemas que trabajan diferentes, uno a través de un sistema supervisorio y de tipo centralizado y otro a través de un sistema distribuido. Por otra parte tenemos los nivel controlador, que es directamente el control del proceso a través de los PLCs, de los PACs o de los RTU, y por último tenemos los equipos de campo o equipos de proceso, que ya son los sensores, los transmisores, los actuadores y todos esos elementos. Entonces, esta normatividad dice que básicamente son 5 niveles. Aquí pueden ver que son más de 5, son prácticamente 6 niveles, porque ya se ha separado la parte de MES con respecto a ERP y SAP. Y en este caso, las necesidades actuales permiten la separación de estos dos elementos, que son SCADA y DCS. Nuestro curso de instrumentación únicamente abarca hasta esta parte, lo que sería el tercer nivel. Sí, porque le recordemos que los niveles que son de tipo a nivel corporativo o administrativo ya son preferentemente software y manejo de datos diferentes para la toma de decisiones. Actualmente se está implementando lo que es el Business Intelligence y también lo que es el Big Data para poder apoyar los últimos niveles de automatización. Entonces, nuestro trabajo como instrumentistas o ingenieros de campo es únicamente permanecer hasta lo que son los DCS, los sistemas SCADA, los sistemas de control de PLC, los PACs o los RTU o MTU o controladores de proceso y los equipos de campo.
Bien, los principios básicos para poder empezar a realizar la automatización de cualquier proyecto tiene que ver con la digitalización. Actualmente la instrumentación ya ha trabajado o ha caminado de la parte de la electrónica. Hay que recordar que los primeros controladores y los primeros instrumentos fueron de tipo neumático. Conforme fue aumentando la cantidad de desarrollo tecnológico y con la aparición de los microprocesadores, estos han evolucionado a una parte electrónica. Entonces, todas las tecnologías que tengan que ver con el desarrollo de estos sistemas de forma virtual básicamente parten del desarrollo del microprocesador, que es la base central de la computadora. Entonces esto permite obtener grandes beneficios al poder tener múltiples señales, ¿verdad?, de diferentes partes, no solamente de una planta, sino diferentes partes del mundo, para poder tomar una decisión en base a las cuestiones que tienen que ver con necesidades que se tienen en campo. Ahora bien, los sistemas de PLC, los sistemas de DCS, los RTU, los PACs y esos elementos tienen que estar interconectados a través de una red, y esta red puede ser alámbrica o inalámbrica por medio de protocolos industriales, como fue el tema que tratamos en otros videos. Entonces es importante mencionar que estos deben de estar comunicados a través de un sistema de telemetría, un sistema de medición a distancia, ya sea alámbrico o inalámbrico. Vamos a comenzar específicamente a nivel campo. Vamos a hablar un poco de lo que es la normatividad aplicable a los sistemas de visualización, específicamente a lo que son las interfaces Human Machine Interface, que básicamente son la interfaz hombre-máquina, que es lo que nosotros vemos tanto a nivel proceso como a nivel corporativo. Primero que nada, ya hemos definido en otro video también lo que es el HMI. En este caso, la parte más importante que tenemos que recordar es que es la forma en la que vamos a enlazar el proceso con el operador o con el ingeniero que esté en campo. Estos paneles, como los pueden observar del lado derecho, son elementos que muestran de manera gráfica el comportamiento del proceso y también cuáles son los valores de las variables que estamos buscando. Si ustedes recuerdan, a lo largo del curso hemos estado hablando acerca de las variables de presión, nivel, temperatura, caudal y otro tipo de variables analíticas. Esto sirve con fines de monitoreo y supervisión del proceso. Entonces, los HMI pueden conectarse tanto a PLCs como también pueden conectarse, como lo pueden ver aquí, a RTUs, ¿sí?, que son unidades de terminal remota que se utilizan en sistemas SCADA. Se pueden conectar a los drivers o controladores, que en este caso son para los motores eléctricos, y también se pueden conectar a tarjetas de adquisición de datos para poder acoplarlos dentro del proceso. Todos ellos se interconectan a través de una red que utiliza protocolos industriales, como ya lo mencionamos, DeviceNet, Ethernet IP, HART, Profibus, Fieldbus, etc. Ahora, el HMI, de manera general, es la cara principal que tiene el sistema SCADA, es decir, es la forma en la cual se visualiza a nivel operador o a nivel técnico cuáles son las funciones vitales que tiene el proceso, y su función principal es el despliegue de la información. ¿Con qué fines? Con fines de monitoreo principalmente, porque es la parte en donde se coloca cómo se encuentra el estado del proceso, también con supervisión para verificar cuál es ese comportamiento derivado de esas variables, el control, porque también nosotros podemos ejercer a través de unos submenús, debemos de ejercer un control remoto, también la visualización de alarmas o advertencias, que esto es esencial para las personas que son operadores de esa planta, y también las tendencias y los históricos, que es la forma en la cual nosotros podemos obtener información del pasado para poder utilizar otro tipo de control, como control anticipado u otro tipo de características de control que se ven más avanzadas. Entonces, eso es básicamente el objetivo de una interfaz hombre-máquina. Para ello hay muchas marcas dentro del mercado. En este caso presentamos una que ya lo vimos en otro video,
y no es más que una, en este caso de la marca Siemens, la Simatic HMI KTP P700, que básicamente es una pantalla de 7 pulgadas de tipo capacitiva, que trabaja con una matriz de 65.536 colores, en este caso por sus píxeles, y es totalmente configurable a través de un software como puede ser TIA Portal o como puede ser cualquier otro tipo de desarrollo como WinCC, que también se utiliza a través de Siemens. En este caso también incluye, como pueden ver aquí, lo que es el Step 7 Basic B13 para poder hacer su configuración. Los protocolos que maneja, puede trabajar a través del protocolo Profibus, que habíamos quedado que este protocolo es uno de los que mejor se desempeñan en el ambiente de los PLCs y los packs, los drivers y sobre todo las HMI. Es muy importante mencionar que las características de color nos van a permitir como operadores o como supervisores verificar muchas de las cuestiones que tiene el proceso. Es por eso que es importante mencionar cuáles son esas normativas con las cuales nosotros vamos a poder desarrollar y poder utilizar algo que se llama la teoría de la colorimetría para optimizar la visualización de dichos procesos. Bien. Hablando específicamente de reglamentación vigente para el desarrollo de estas HMIs, vamos a ver que existe una colaboración, ¿verdad?, con la ISO y la Organización de Estándares Internacionales, específicamente lo que son la ISO 9241 y la normativa EN 29241, que nos habla acerca de los requerimientos de tipo ergonómico para las terminales, en este caso de visualización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de verificar cuáles son los tipos de normativas, tanto para colores como para espacios o como para el uso de equipos adecuados para que esto sea más ergonómico a la vista. Hay que recordar que normalmente el operador pasa alrededor de 8 a 12 horas monitoreando las partes del proceso y es muy importante que éste tenga la menor fatiga visual y que tenga en este caso la información que requiere únicamente sin que sea tan redundante. Entonces, eso es la reglamentación internacional. Por parte de la ISA, ¿sí? La Sociedad Internacional de Automatización, se tiene esta normatividad. La ISA SP101 nos habla acerca de los HMI Standards Development. Habla acerca del desarrollo de estándares de HMI, ¿sí?, para alto rendimiento, en las cuales nosotros vamos a poder utilizar pantallas de proceso. Es decir, incluye la estandarización, la colorimetría, el texto, la navegación y las animaciones del proceso. ¿Esto qué quiere decir? El sistema de estandarización habla acerca de la guía de estilo, habla acerca de la plataforma de desarrollo en la cual se trabajan los HMI y habla acerca de la filosofía que debe de tener estas interfaces hombre-máquina. Nos habla acerca de los aspectos de las capacidades cognitivas y los aspectos técnicos que se necesitan en proceso. También se habla acerca de lo que son la jerarquía de las pantallas. En este caso se habla de que cada personal o cada mando que se tenga dentro de una planta o un proceso debe de tener esa jerarquización para evitar que la información trascienda a personas o a parte del proceso que no debe de trascender, tales como la distribución correcta de la pantalla, el uso de navegación y restricción de la misma, el uso de color, habíamos hablado de colorimetría, los menús y barras de herramientas que deben de estar personalizadas para el personal de campo, el personal de supervisión y el personal de administración. Por último, nos habla acerca de las plataformas, que actualmente son muchas. En este caso nos habla de InTouch, que ya es un software pionero en la parte de HMI, y Archestra, que también ya trabaja a tiempo. Actualmente hay mucho software como FactoryTalk, Vue, también lo que es TIA Portal, que básicamente WinCC, son varios software que se utilizan para poder desarrollar este tipo de pantallas. Ahora, si nos vamos a las técnicas del diseño del HMI, nos habla acerca de la siguiente norma, la RP 60.3. Nos dice que en este caso es la norma base que nosotros vamos a tomar para que la ISA tuvo una correlación de estas normas a través de su estándar ISA SP 101. A continuación vemos un ejemplo en la parte
en la parte inferior del lado izquierdo cómo es que se debe de presentar o desarrollar un HMI en base a esta norma. Si bien esta norma es muy amplia y abarca varios aspectos, lo que vamos a hacer aquí es reducirla a la parte más básica y tratar de explicar de una manera concreta. Bien, lo primero es que se va a recomendar los siguientes elementos en las páginas principales. Tienen que tener una navegación sencilla para que el usuario no batalle en encontrar los elementos y pueda desplazarse de una manera rápida si es que ocurre alguna alarma o alguna advertencia en el proceso. Los menús y los submenús deben de estar adyacentes a la misma, es decir, no debemos de llenar directamente la pantalla con varias opciones cuando los podemos poner en una sola y desplegar varios menús. También nos habla de que los links y gráficos de proceso tienen que estar separados de la pantalla principal y que únicamente se van a llamar cuando sean necesarios. La colorimetría normalizada se refiere a que vamos a ver algunos colores ahorita en las siguientes diapositivas para que ustedes entiendan cuáles son los que se encuentran normalizados. También tenemos lo que son para el checkbox y el combo box, que es precisamente para poder seleccionar algunas características. Es esos valores de programación tenemos que colocarlo cuando aplique precisamente esa parte de los menús. Y por último, las teclas de función, que pueden estar habilitadas tanto en un teclado físico como en un teclado virtual dentro de la pantalla. Hablando de colorimetría, que esta es la parte más importante, hay tres factores que tenemos que considerar al momento de realizar un HMI. La primera es la cantidad de luminosidad que va a tener nuestra pantalla, que eso depende mucho de las características electrónicas y la pantalla, si es de tipo capacitiva o si es de tipo resistiva. Depende también mucho. También el tono y lo que es la saturación. El tono y la saturación son algunos de los ajustes que podemos hacer dentro de lo que es la misma pantalla, pero para ello están recomendados a través de lo que es la ISA, la ISO y el CEN algunos de los colores que vamos a ver a continuación. Para fondos de pantalla, en este caso tenemos la primera columna lo que son los ítems, que quiere decir que son los valores que nosotros estamos teniendo o los ajustes que nosotros podemos hacer. Luego se nos muestra un color, se nos muestra la descripción del color, nos muestra un valor adecuado de los tres factores, matriz, saturación y luminosidad, y por último nos marca el sistema RGB, ¿sí? Rojo, verde y azul, con los parámetros de color adecuado. Entonces, para fondo de pantalla, si nosotros trabajamos con sinópticos de área o subárea, que este es el caso más común que nosotros tenemos, antes se trabajaban fondos de color totalmente blanco o color totalmente negro, y eso causó fatiga visual dentro de los operadores. Se hizo un estudio con varios especialistas y se descubrió que este color que vemos aquí, ¿sí? Con descripción de tipo arena, con esta matriz 208, 204, 191 y el sistema RGB 31, 37, 188 es el color adecuado para tener como base los HMIs sin importar en qué nivel se encuentre. Por eso se les llama sinópticos de área o subárea. Para el detalle de máquinas, ¿sí? Para establecer todo lo que son máquinas dinámicas o estáticas, principalmente motores, compresores, bombas, se utiliza este color que es un verde oscuro con esta tonalidad, ¿sí? Lo que viene siendo el matiz 120, saturación 80, luminosidad 90 y el sistema RGB lo marca como 64, 128, 128. Entonces todas estas partes que nosotros vemos aquí son básicas para que nosotros podamos desarrollar HMIs con un alto rendimiento. También los menús y señales analógicas, así como las tablas sinópticas, van en un color gris plata, y esto nos sirve precisamente para evitar la fatiga visual que se tenga dentro de los elementos. Ahora, este apartado es muy especial, ¿sí? Porque a mí me causa mucho ruido en el sentido de que muchos de nosotros hemos estado acostumbrando a trabajar con el estado de los equipos, ¿sí? Cuando un equipo está funcionando, pues nos dicen que el equipo está en verde, pero cuando el equipo no está funcionando está en color rojo. Algo que así nos han enseñado desde tiempo atrás, la automatización, y que incluso las botoneras tienen esos colores: rojo para start, rojo para stop
y verde para Start. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La nueva era de programación acerca de los elementos que tenemos aquí, hay dos estados del equipo, como ya lo saben. El estado que está parado, o sea, cuando no hay ningún movimiento o deja de funcionar, y el estado de equipo trabajando. Entonces vamos a observar cuáles son las nuevas características para que si ustedes están viendo este video y ya se dedican a trabajar dentro de los HMI como la persona que les está hablando, necesitan en este momento verificar la forma correcta de la filosofía de colores. Cuando un equipo se encuentra trabajando, o sea que el equipo está on, vamos a seguir utilizando el verde, específicamente con esta matriz, con este sistema que habla acerca de lo que es el matiz, la saturación y luminancia del 20-240-53, y el sistema RGB nos va a marcar 0-113-0 para poder indicar correctamente el color verde que hace mención a la función de encendido del equipo. Ahora, mucho cuidado con esta parte del equipo parado. Actualmente, como les había mencionado, muchas de las grandes compañías y grandes empresas que se dedican a la automatización lo ponen en color rojo, lo cual es un grave error en este nuevo sistema que estamos trabajando actualizado. Debemos de colocarlo en color blanco, ¿sí? Cuando un equipo está parado, ya sea por alguna cuestión de que el equipo tenga que permanecer en ese estado o se encuentre funcionando o no se encuentre funcionando, el equipo tiene que permanecer en color blanco. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros verificar que el equipo realmente se encuentra parado, y si existe alguna anomalía dentro de la misma, se nos tiene que avisar por medio de una advertencia o una alarma. Esto nos da paso al siguiente cuadro, que es el cuadro de alarmas y advertencias. Cuando nosotros tengamos una alarma de tipo crítico, o sea, hay dos niveles, una advertencia y una alarma. La advertencia no requiere actuar directamente el operador, dado que el sistema puede volver a regresar, sino que avisa, y ya una alarma ya se necesita actuar por parte del operador o el ingeniero que esté trabajando en el área de instrumentos y control. Cuando la alarma, hay que checar cuáles son las alarmas. Hay dos tipos. La primera es la alarma de advertencia, como lo había dicho, en color amarillo, y una alarma crítica ya se encuentra en color rojo. Por otra parte, un mensaje general acerca de algún equipo que esté fallando o algún elemento se coloca en color azul claro. Esto es importante mencionarlo porque ya el rojo se deslinda de que el equipo se encuentre parado, como me ha tocado ver muchos HMIs y revisar este sistema porque no cumplen con esta normativa. Recuerden que el color verde va a ser un equipo trabajando, y el color blanco va a ser un equipo parado. Si se requiere alguna advertencia de ese equipo, se recurre a las alarmas. Si es una alarma de advertencia, estará en color amarillo, y si está una alarma de tipo crítico, en color rojo. Cualquier mensaje alternativo a un equipo parado o algún equipo con procedimiento específico, se utiliza el color azul claro. Los materiales de proceso también es algo muy importante, porque muchas veces hemos visto numerosos software que hacen la simulación de que está trabajando una bomba, un compresor, se ve el fluido que está trabajando a través de la tubería, y eso puede confundir al operador. Entonces, los materiales de proceso nos indican básicamente a través de colores cuál es el tipo de fluido o material que está trabajando o que voy a trabajar dentro de la variable de instrumentación. En este caso, el gas con material está en un color amarillo claro, el aceite en café oscuro, el agua con sus derivados y otros elementos se trabaja normalmente en color verde, y el aire se trabaja en color azul claro. Esto es importante mencionar que hay algunas normatividades como las API, las AGA u otro tipo de normatividades nacionales que cambian un poquito estos colores. Entonces, esta es la base principal para que ustedes consideren al momento de checar. De aquí, dependiendo si nos están viendo del extranjero o dentro de México, hay algunos subsistemas de colores para poder identificar el tipo de fluido de proceso que se trabaja dentro de tuberías. Ahora, en señales analógicas también es un punto muy importante a considerar. Nosotros vamos a trabajar con básicamente
relaciones de variables de proceso. Por ejemplo, para trabajar con temperatura vamos a utilizar el color marrón. Para trabajar con sistemas de vacío o presión trabajamos con color azul rey. El caso de potencia vamos a trabajar con color violeta. Esto lo vemos mucho en subestaciones y sistemas de transmisión de energía eléctrica. Si trabajamos con caudal, en color azul marino. Si trabajamos con una variable analógica podemos utilizar el color verde oscuro, y cualquier otro tipo de variables que se trabajen lo podemos hacer con color negro. Por otra parte, para el manejo de dichas señales es necesario que se recurra a ciertas particularidades en el texto. Es decir, normalmente cuando trabajamos las HMI tenemos que cuidar mucho lo que es el uso y el tamaño de fuentes, la alineación, así como el espaciamiento, que normalmente es de 1,5, los acrónimos que se generan y las abreviaturas. En este caso es importante respetar el código de colores que vimos a continuación en estas tablas, donde se observan lo que es la parte de la matriz y luminancia y saturación, así como el sistema RGB para elegir el color adecuado de acuerdo a las características del HMI. Bien, aquí se alcanzan a observar algunas de las mejores prácticas que vamos a ver tanto para sistemas SCADA como HMI como fuentes o datos de información. Para ello se utiliza un principio de ingeniería que se llama ingeniería de factor humano, que relaciona estas capacidades con las limitaciones cognitivas que tiene precisamente el operador o el ser humano con respecto a la parte de visualización de equipos. En este caso pueden observar que este HMI que tenemos del lado de la derecha es exactamente igual al del lado izquierdo, pero chequen la mejoría de los colores. Obsérvese que en el caso del auto y manual estaba en color rojo. Recordemos que el color rojo no es adecuado para poder mandar ni que sea automático o manual, o tampoco que sea a parada o en este caso a encendido. Entonces el color azul también afecta mucho en cuanto a la cantidad de radiación emitida precisamente, y fatiga mucho. Por otro lado, este HMI pues no se considera que cumpla con la parte de la normatividad ISA. Por el otro lado ya se observa una mejora. Obsérvese que ya el color de fondo, el color de los controles, de los controladores, los menús, los submenús, se encuentran todos en este caso de una manera mejor distribuida, y los colores son más agradables y no causan tanta fatiga visual como los que se ven del lado izquierdo. También obsérvese que las cantidades de despliegue de información, en este caso todas se veían en uno solo y cambiaban esta página. O sea, prácticamente uno se desviaba la atención de acá de los controladores de proceso, y en este caso ya tenemos de manera física en la parte inferior ese menú desplegable, aprovechando la información que tiene y el espacio que tiene el HMI, y hemos visto que el color rojo que tenemos aquí está únicamente especificado para color de alarmas. Entonces esto es algo mejor, que mejora el rendimiento tanto del operador como del técnico que está o que va a estar verificando específicamente este proceso. Por otra parte, lo que mencionábamos acerca de los equipos cuando están parados o cuando el equipo está encendido. Obsérvese que en este caso tenemos que esta bomba de tipo centrífuga dice aquí del lado izquierdo, ¿verdad?, que se encuentra parada en color rojo, y en verde se encuentra encendido, lo cual esto está en contra de las mejores prácticas, debido a que el rojo lo íbamos a destinar únicamente para alarmas. Obsérvese que en el lado derecho, ¿sí?, el antes y el después, una vez que tenemos en este caso el color blanco nos sirve para asignar que la bomba se encuentra funcionando o se encuentra dentro de sus parámetros de operación normal. Pues igual podemos utilizar el color verde, esto es indistinto, ¿verdad? Una mejora sería utilizarlo en blanco, pero recuerden que verde también se encuentra aceptado como un equipo que realmente está funcionando, y aquí la diferencia principal es cuando el equipo está parado. En este caso, como pueden observar, el color gris más oscuro que tenemos resalta o difiere del fondo que debe de tener, y esto nos indica que el equipo se encuentra parado. Entonces, los fondos grises, de manera general,
se utilizan para minimizar este deslumbramiento que tenemos de una pantalla y representan un bajo contraste para poder nosotros mezclar esos colores de manera adecuada y que no exista un problema con las personas que, por ejemplo, luego tienen daltonismo y se confunden con los colores. El tercer punto dice que los colores brillantes únicamente se van a usar para resaltar cosas importantes, tales como lo que son alarmas o situaciones anormales del proceso. También nos indica que los colores en este caso, que se usan exclusivamente para alarmas, no se deben de utilizar en ningún otro botón o en ningún otro equipo que no sea exclusivamente alarmas. Igual el color amarillo que se maneja para advertencias, esto es algo que tienen que tomar muy en cuenta porque las alarmas y las advertencias son dos cuestiones muy diferentes. Por otra parte, la señalización de equipos a través de la misma norma, la ANSI ISA 101.01, en su revisión 2015, nos habla de que hay ciertos equipos que ya se encuentran normalizados y establecidos para trabajar en HMIs. Si bien actualmente muchos de los desarrolladores de HMIs, como pueden observar, tal como WinCC y otro tipo de elementos, trabajan con equipos que incluso les dan algún ejemplo de virtualización. Es decir, son equipos lo más parecido posible al campo, pero que incluyen animaciones, y esto es bueno. Pero cuando nosotros queremos establecer específicamente ese tipo de elementos, hay que tomar en cuenta que esto va determinado a lo que son los diagramas de tuberías e instrumentos. Recuerden que tenemos una normatividad específica para los DTIs y en este caso las personas que se encargan de desarrollar estos HMIs deben de seguir estas normas. Entre ellas aparecen las siguientes. Obsérvese del lado izquierdo que aparece el símbolo y la descripción, tales como ventiladores, bombas hidráulicas, válvulas on-off, las tolvas, los sopladores y válvulas de control. Los que se observan del lado derecho también son algunos ejemplos que se trabajan, por ejemplo, de Symbol Factory de Allen Bradley, que se utiliza para verlos de manera física lo más parecido posible a lo que son los instrumentos en campo. Por ejemplo, este transmisor de caudal, este motor, esta válvula de control o este sistema de motobomba, y también incluye una parte de equipos relacionados con la ISA, tales como lo son las columnas, que luego se utilizan para varios procesos, por ejemplo petroleros, y la normatividad para válvulas con actuador neumático. Entonces, ese tipo de elementos que no causan tanta distracción al operador son adecuados. Entonces, ¿estos dónde los encontramos? Los encontramos en el anexo A de la norma 5.5, que nos habla básicamente de lo que son el desarrollo de HMIs basados en DTIs. Para ello hay otros, por ejemplo, otros documentos que son muy buenos para consultar cuando les toque desarrollar un HMI, como lo son la norma API 1165, que es muy utilizada para simbología del área petrolera, pero muchos de los procesos se encuentran cubiertos aquí. Hablando de comandos del operador, es muy importante mencionar cuáles son las interfaces para que el operador pueda arrancar o pueda administrar dentro del proceso. Si bien hay que llevar una jerarquía, porque eso nos va a permitir limitar o acceder a partes donde el operador o el técnico o supervisor no puedan acceder, vamos a ver a continuación cuáles son los más adecuados. Para el color verde nos especifica físicamente como un comando de arranque, un color morado nos indica un comando de paro, y el rojo con amarillo, porque es parte de la advertencia general, nos habla de un paro de emergencia. Esto sucede cuando el equipo existe de forma manual un paro de manera virtual o de manera local allá en campo, y esto es importante porque eso genera una alarma. Entonces aquí sí se permite precisamente la utilización del color rojo porque es una condición anormal del proceso. Eso nos va a conducir a una alarma cuando se confirma. También esta alarma pues puede ser con señales auditivas, porque las gráficas ya las vamos a tener. Tenemos dos tipos, lo que son el combo box y el checkbox, que es la selección excluyente
cuando tenemos visibilidad del circuito interno, y la selección independiente cuando tenemos una visibilidad de una raíz cuadrada interna. Esto se da mucho en los elementos de caudal, donde tenemos que utilizar la raíz. Ahora, los niveles de acceso, como los habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver con principalmente tres tipos de niveles. El primero son las alarmas y el reconocimiento de la secuencia, que esta ya se encuentra programada en los PLCs, en el controlador, y que raramente se accede a ella de una manera remota. El número 2 es el ajuste del set point, lo que son el start stop y lo que son los gráficos de tendencias e informes, lo cual ya se encuentra en un nivel más arriba, donde ya podemos hacer variaciones de manipulación dentro del proceso. Y el punto número 3, que nos habla de los ajustes de alarma, rangos, puntos de consigna o set point, parámetros del controlador, moverle al PID o la modificación lógica, ya se hace en un tercer nivel de acceso. Ahí es donde ya accede directamente lo que es el ingeniero o el técnico especialista para poder modificar esos parámetros que normalmente se tienen que hacer cuando se ajusta nuevamente el proceso o se sintoniza un lazo de control. En la jerarquía de comandos y display de procesos tenemos básicamente 4 niveles. El primero es la descripción general de la aplicación, que es únicamente visualizar los datos de campo sin hacer una mayor variación más que consultar informes y datos. Esto se ve muchas veces a nivel campo y es poco accesible a ciertas modificaciones de parámetro. El nivel 2 nos habla del nivel de control. Aquí es donde nosotros ya podemos empezar a hacer algunos ajustes, como lo habíamos dicho anteriormente, hacia el set point o arrancar o parar manualmente un equipo cuando se utiliza, por ejemplo, una libranza de mantenimiento y elementos externos. El nivel 3 es la unidad de detalles. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar mayor información que la descripción general del proceso y nos sirve para obtener lo que son los gráficos de tendencia o históricos que se han tenido dentro del proceso. Y el nivel 4 es la unidad de soporte y diagnóstico. Ahí es donde nosotros vamos a verificar a través de la experiencia y a través de algunos soportes que se encuentran en una base de datos cuáles son las características que ha tenido el proceso en base a los detalles y cuáles son los diagnósticos que tienen algunos equipos o algunos elementos en campo para poder hacer un mantenimiento o para poder corregirlos si es que se encuentran de manera funcional, pero con ciertas advertencias. En cuanto a alarmas, es muy importante mencionar esto, que se basan en la vigilancia de los parámetros del sistema, es decir, requieren la intervención del operario, si es una advertencia, ¿verdad? O si ya es una alarma ya disparada, ya se clasifican por un nivel de criticidad. En el caso del cuadro de alarmas podemos observar acá una forma correcta de ver los HMIs. Obsérvese que del lado izquierdo aparece un cuadro de alarmas activas y un histórico de alarmas. Es necesario que todas estas historias históricos o tendencias sean guardadas a través de una base de datos donde se puedan observar cuándo ocurrió, cuál fue el tipo de equipo y cuál sería en este caso el tipo de alarma que se disparó. En cuanto a alarmas activas, aquí es algo muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a poder observar para implementar una acción de corrección o cambio. En el caso de la derecha aparece cuando ya tenemos en este caso una activación específica dentro del proceso, es decir, cada alarma, cada elemento que viene ahí nos da una descripción de la recomendación que tenemos que hacer, es decir, cuando nosotros entramos a una de estas máquinas o equipos, se nos debe de dar o se nos debe de desplegar la siguiente información. Nos debe de desplegar cuál es el tipo de alarma que se desplegó, también su prioridad o criticidad, así como los mensajes y las advertencias, y también nos tiene que dar las posibles causas, como vienen aquí, de que se haya disparado dicha alarma, así como las posibles acciones correctivas. Y esto es muy importante porque desde aquí se puede verificar si es necesario que se haga una corrección en campo o si se puede ajustar dentro de alguno de los niveles del HMI que se trabajen dentro de estos elementos. Entonces, se clasifican de manera general en un estándar que es el ANSI ISA 18.2 en su versión 2016, que nos habla acerca de los mensajes, las advertencias y las alarmas de tipo crítica.